Me llamo Fernando Zubillaga, soy el gerente del Clúster de Movilidad y Logística del País Vasco. Voy a moderar esta mesa redonda sobre distribución urbana de mercancías. Es un tema vibrante y muy challenging, como se dice en inglés, ¿sí? Porque está teniendo una transformación importante, ¿de acuerdo? Esa transformación importante está debido a varios factores, como muchos de vosotros conoceréis, ¿no? Sobre todo un poquito a los hábitos de compra y consumo, que están cambiando mucho, ¿de acuerdo? También los cambios demográficos. Todos conocemos esas estadísticas en las cuales pues, la gran mayoría de las personas vivirá en grandes ciudades y esas ciudades se convertirán en macrociudades, ¿de acuerdo? El propio COVID ha sido una palanca importantísima, ¿sí? Una palanca, un acelerador a la hora de cambiar esos hábitos de consumo, ¿vale? Y luego también otro factor importante pues, es la política de ciudades cero emisiones, un poquito esas ciudades para los ciudadanos, ¿vale? También otra palanca, también muy importante, son los retos tecnológicos y todas estas nuevas tecnologías, cómo van a afectar y cómo van a ayudar a la distribución urbana de mercancías. Y para eso, pues, para ver cómo avanzamos hacia una distribución urbana de mercancías sostenible y cómo conjugamos todos estos factores, pues tendremos una mesa y una valoración o una opinión de expertos a nivel internacional y con puntos de vista muy distintos, ¿no? Entiendo que va a ser bastante enriquecedor, ¿vale? No me voy a retrasar más, ¿vale? Es la última sesión del día y también espero que la más interesante. En esa mesa redonda nos acompañan José del Río Escobar, que es teniente alcalde delegado de movilidad del Ayuntamiento de Málaga, Sergio Parades, que es subdirector de red de distribución de correos, Griselda Hernández Fábregas, experta en distribución de mercancías y CMO de Estafeta Mexicana, Olivier Corbez, director Smart Freight Center, y, por último, José Carlos Espeso, responsable de área de Smart Distribution de AUCOC, ¿vale? Empezaremos con este último, ¿sí? Con José Carlos Espeso, responsable de área de Smart Distribution de AUCOC, que nos va a hablar de un estudio internacional que han hecho de buenas prácticas en distribución urbana de mercancías. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Bueno, pues yo antes de nada voy a empezar. Me voy a coger un minuto de mi presentación, pero al final quien quiera ver nuestra presentación pues puede entrar a la página web y la puede visualizar. Dando las gracias a ayuntamientos como Zaragoza o como Málaga, que tienen en la distribución urbana de mercancías, saben que es una de las iniciativas que deben de trabajar para que sea más eficiente, más sostenible, más competitiva y que dé respuesta a todas las necesidades de todos sus ciudadanos. Porque al final los habitantes se tienen que alimentar y tienen que comprar y hay que facilitar esa movilidad en la distribución urbana de mercancías. Hoy hemos hablado de muchas, y habrán oído hablar de muchas clases de movilidad, en patinete, en vehículo eléctrico, en coche eléctrico, y está bien. Y estamos hablando que hay una movilidad que es obligada, que aparte de ir al médico o ir a trabajar, es la distribución urbana de mercancías. Entonces, todo lo que sea eficiencia y una movilidad obligada es competitividad y oportunidad y el desarrollo de una gran ciudad. Dicho esto, desde AECOC, bueno, AECOC es la Asociación de Fabricantes y Distribuidores de España. Para que se hagan ustedes una idea, son cerca de más de 30.000 empresas lo que forman parte de ellas y están representados toda la cadena de valor, desde el sector primario, fabricante, hasta el operador logístico, el distribuidor y los repartidores. De diferentes sectores, sector de gran consumo, alimentación, horeca, commerce, textil, discos, farma, prácticamente todos los sectores, menos la automoción. Al final decíamos, bueno, ¿y cuál es el papel de AECOC que debe jugar en el rol de la movilidad sostenible? Y al final hemos visto, bueno, pues, cuál es la preocupación que tiene el ciudadano, que en definitiva es la preocupación que tiene el cliente y es la preocupación que tiene la persona que vive en una ciudad. Y al final, bueno, vemos que al final es un problema de contaminación, problema de congestión, problema de inseguridad que también sufren las empresas a la hora de repartir. Que tiene un coste, y tiene un coste económico que a día de hoy, bueno, podríamos estar hablando que puede representar el 2% del PIB, o sea, estaríamos hablando de unas cifras de 23.000 millones de euros lo que podría costar el coste de una movilidad no eficiente a día de hoy. Estos son datos
antes del COVID, cuidado. Claro, el problema es que ahora mismo pues, ha cambiado. O sea, al final tenemos un consumidor que vamos hacia las grandes urbes, como todos habéis oído, en 20.000 sitios, en 20.000 lugares, pero estas dos partes últimas es una parte importante que a lo mejor no habéis oído tanto, que es el cambio de hábitos de consumo que tiene el ciudadano y muy promovido por todo el tema del e-commerce. O sea, la gente ya compra por Internet y eso hace que hay un cambio de hábito de consumo. Ya la gente ya no va a comprar tanto en la tienda, sino que compra a través de plataformas. Y eso lo que hace es crear una nueva movilidad que se está también jugando en el centro de las ciudades. También es cierto de que las plataformas de proximidad, las empresas de proximidad se van acercando al centro. O sea, yo recuerdo la época cuando decían 20 aplica, no sé si os acordáis vosotros, por vuestra 30 años, 40 años, 20 aplica, ¿os acordáis? Cuando llegaban nuestros padres, cuando éramos pequeños, íbamos a la aplica todos ahí y luego nos llevaban al parque de bolas que había. Bueno, pues el 20 aplica se ha convertido en que ya bajamos a las calles y compramos, porque ya está el IKEA, el Leroy Merlin, el Decathlon, MediaMarkt, ya están también en el centro de las ciudades. Por tanto, se empieza a intensivar aún más esa movilidad del centro de las ciudades. Sube el food service, como es normal, cada vez la gente compra por plataformas la comida, otra movilidad totalmente diferente, y bueno, pues al final el consumo doméstico pues baja. Esto es normal. Sobre el tema del e-commerce, bueno, pues estamos ya en un país que ya estamos rozando un 7, un 8%, cuando hay otros países que ya, bueno, pues ya se están moviendo un 17, 18% y ese e-commerce pues se puede incrementar aún más, prácticamente un 20%. Esto significa que a día de hoy la movilidad, la distribución urbana de mercancías pasa de un 38%, caso de Madrid, hasta un 50% que se prevé que en 2 años, 3 años, pueda ser la intensidad del tráfico. O sea, es decir, el 50% de la movilidad de una ciudad sea el transporte urbano de mercancías. ¿Hay que tomar medidas de eficiencia, entonces? Si fuese administración, yo creo que sí. Claro, esto si no hacemos nada se nos dispara, se nos dispara esta cuota, este coste se nos dispara cerca de más de 31.000 millones de euros lo que nos puede costar al sector privado, también al sector público, la receta de no tomar medidas eficientes a la distribución urbana de mercancías. Por tanto, aquí en la ECOC lo que hicimos es, oye, vamos a plantear un modelo de que realmente trabajemos con la Administración, o sea, no creemos un Madrid 30, como pasó, de que se hizo una medida de regulación, que luego al final no se consensuó con el sector privado, que se tuvo que retirar y que al final se ha lanzado una con el sector privado. Y para eso en ECOC lo que hicimos es ver más de 80 casos de éxito a nivel internacional, sobre todo en Europa y en Norteamérica, que dé respuesta a cada una de las etapas de la distribución urbana de mercancías, es decir, cómo se entra a la ciudad, cómo se reparte esta última milla o cómo se puede dejar en la entrega de los clientes de diferentes sectores y que dé respuesta, lógicamente, pues a los sectores que representamos, un sector Horeca, un sector de distribución de farmacias, de alimentación, de comercio de proximidad, también del pequeño comercio, de paquetería y del gran volumen, que no nos olvidemos de ello, que las cocinas se compramos cocinas, pero también hay que instalarlas. Y instalar una cocina significa que un camión puede estar 3 o 4 horas parado en un sitio. Y no se tiene que regular una regulación de 30 minutos. O sea, es otro tipo de distribución totalmente distinta el tema de voluminoso. Cuidado con las normativas que tenemos que aplicar a partir de ahora de la zona de bajas emisiones. Y al final, pues, dimos una recomendación que estamos trabajando con los municipios y con los ayuntamientos de más de 50.000 habitantes que nos dejan aterrizar estos pilotos de distribución urbana de mercancías, que son estas 6 recetas. 1, la flexibilización del acceso y la descarga. 2, el despliegue de red de taquillas, muy enfocado para todo el mercado e-commerce y también para la distribución, porque ya tenemos taquillas frigoríficas. La digitalización y regulación de las zonas de carga y descarga, que es imprescindible. O sea, decimos a las administraciones, hay que dimensionar las zonas de bajas emisiones. Nada tiene que ver, las zonas de carga y descarga, nada tienen que ver de cómo estaban hace cosa de 10 años a las necesidades a día de hoy. Hay que dimensionarlas, hay que hacer un estudio de dimensionamiento, hay que digitalizarlas y hay que contribuir a su buen funcionamiento. El establecimiento de carriles multiuso, también es importante. Madrid ha anunciado, Calavante ha anunciado que va a poner en marcha ese carril multiusos para que, según en qué tramo horario sirva para la carga y descarga, la generación de análisis de datos y las plataformas de consolidación y modo de transporte alternativo. Es decir, bueno, veamos hasta dónde podemos llegar con el tema de las plataformas y de los hubs urbanos, porque según en qué ciudades y según para qué sectores puede ser una solución el tema de los hubs urbanos. No me quiero extender mucho más, porque finalmente las siguientes diapos no me quiero pasar tampoco de tiempo. Las siguientes diapos eran un poco las buenas prácticas de cada una de ellas, o sea, al final qué aportan cada una de las medidas, que como veis
Al final, el alimentar una ciudad en horario nocturno, horario valle, es óptimo en vehículos pesados, o cómo el despegue de taquillas precisamente va a dar solución a ese incremento del 12% más del e-commerce que vamos a tener. O sea, no dupliquemos el número de furgonetas, sino que visemos otros nuevos modelos para la distribución del e-commerce. Y la digitalización de la zona de descarga y los camiones multiuso, pues lógicamente todo eso se traduce en reducción de toneladas del CO2, en una mejor movilidad de las ciudades y una menos masificación de vehículos, que al final, en definitiva, es pues lo que buscamos todos. Muchas gracias. Muchas gracias, José Carlos. Dejaremos las preguntas para el final, ¿vale? Y ahora damos paso a Sergio Paredes, subdirector de Red de Distribución de Correos, y nos va a hablar un poco de los retos de la distribución urbana desde el punto de vista de correos y su transformación. Sergio, adelante. Buenas tardes a todos. Muchas gracias al Ayuntamiento de Bilbao y a la organización de este evento. Yo tengo que empezar reconociendo que a mí me ha hecho muchísima ilusión que me invitaran a este foro. No solo por el hecho de que sea el Zoom Bilbao, sino por el hecho de que se invite a Correos a hablar de mercancía. Porque eso implica que ya la imagen de Correos empieza a cambiar. Yo tenía una presentación que está en ello. Cuando veamos la presentación, veréis que había puesto una imagen de un cartero de los de antes. No de los de antes de hace 50 años, sino de los de antes de hace 10, que tampoco es tanto, pero es que hace 10 estábamos llevando muchísimas cartas y ahora casi ninguno sabéis lo que es eso. Ahora estamos llevando mercancías y por eso estamos aquí. Y la idea de la sesión de hoy, o la idea que yo os quería transmitir, era cómo desde esa transformación que está haciendo Correos de llevar cartas a llevar paquetes, a llevar e-commerce, a llevar mercancía, podemos ofrecer un punto de vista un poquito diferente de las soluciones de la movilidad en la última milla y de las soluciones de entrega de mercancía en la última milla. Y ese era un poco el planteamiento. Entonces, estamos en un momento de un gran reto, estamos en un momento en una gran transformación. Alguno me dirá, bueno, pues tampoco es para tanto. Pues el que antes entregaba una carta, ahora entrega un paquete y al final es muy parecido. Es parecido, pero no es lo mismo. Un paquete es mucho más grande, se entrega a domicilio, no cabe en el carro, tiene una logística asociada para que llegue hasta esa última milla. Implica una transformación muy importante. Y la realidad es que tenemos que hacer la transformación mientras mantenemos el negocio anterior. No podemos hacerlo directamente de golpe, que a lo mejor sería más sencillo, ¿no? Bueno, pues desde ese concepto, mira, ahí lo tenemos. Qué bien, nos vais a saltar 3 o 4 de golpe. El cartero antiguo, ya no tenemos corbata, ni ese carro pequeño, el salto que estamos haciendo, y aquí me quedo y voy un poquito rápido. ¿Cuáles son las condiciones de contorno en este salto, ¿vale? Evidentemente, nosotros entregamos a domicilio. Estamos hablando de mercancías. Cuando hablamos de mercancías, las mercancías pues también son aprovisionamiento, también son muchas cosas. Lo que de momento, y recalco eso de momento, hace Correos es entregar a domicilio. Y entrega a domicilio en horario de oficina, de momento. Eso sí, con los plazos que tiene el mercado. Y aquí empieza la parte difícil. Tenemos que hacerlo con la estructura que teníamos, o partiendo de la estructura que teníamos para el modelo de negocio anterior. Y además, con la estructura social y administrativa diseñada para que funcionara ese modelo anterior. Las dos cosas van en paralelo y son muy importantes. Y además, claro, tenemos que hacerlo a un precio competitivo y tenemos que hacerlo en las condiciones en las que estamos hablando aquí. Tenemos que hacerlo con las mínimas emisiones, intentando salvar de alguna manera las dificultades de tráfico, es decir, manteniendo el compromiso de empresa pública que somos, o empresa privada con capital 100% público. Esto ya lo he dicho una vez y a partir de ahora digo empresa pública y me entendéis. Vale, entonces, el approach, la aproximación que hace Correos para resolver todo esto o para encajar todo este puzzle es lo que llamamos envíos responsables. El envío responsable tiene 4 ejes. Es cómo entiende Correos la movilidad, el transporte de mercancías, la entrega de mercancías, de forma que sea sostenible. Tiene que ser sostenible desde el embalaje,
¿Vale? Nuestras oficinas venden unos embalajes cuyos ingresos luego se reinvierten en reforestación de zonas dañadas en todo el territorio. Empezamos con la parte interesante, emisiones. Ahí hay dos fotos. La primera es una furgoneta eléctrica, que la principal curiosidad que tiene es que es exactamente igual que las demás. La única forma de diferenciar una furgoneta eléctrica de correos de una que no es eléctrica es que tiene una frase que pone «este vehículo es verde», aunque es amarilla. Por lo demás es igual. Y hay un punto muy importante aquí. Correos, por obligación, siempre ha aprobado cualquier vehículo diferente, eléctrico, que ha salido al mercado. Llevamos 15 años probando vehículos eléctricos, pero hasta hace 3 o 4 realmente no los hemos podido implantar, porque los que probábamos los llevábamos a una unidad de reparto, se los dábamos a un cartero, ahora se llaman repartidores, pero a mí me sale cartero de vez en cuando. Se lo dábamos a un cartero y decía, ah, sí, sí, es muy bonito, es muy chulo, tal. Si volvíamos a ir 2 días después estaba aparcado, no lo querían. No era operativo, pero ya sí. Desde hace 3 años, 4 años, los modelos que hay en el mercado son perfectamente operativos. Ningún repartidor va a preferir uno u otro. Les sirven para su trabajo, que es de lo que se trata. Bueno, Correos, va a acabar el año con una flota de vehículos eléctricos de 1.500 unidades, entre motos y coches eléctricos. Esa es la realidad. Y el siguiente paso es lo que está ahí a la derecha. Estamos empezando a explorar vehículos que cubran el espacio intermedio, es decir, lo que va entre la moto y el coche. Precisamente por los problemas de tráfico y de aparcamiento, estamos explorando vehículos que den una capacidad de carga superior a una moto normal y una flexibilidad similar a una moto, y además una estabilidad también superior a la moto normal. Ese tipo de vehículos, que es una moto de 3 ruedas, pero con 2 ruedas atrás en vez de 2 ruedas adelante, que es el modelo más comercial. Eso le da una estabilidad a la carga, pero permite que la flexibilidad se mantenga. Pero claro, en realidad Correos tiene una fortaleza muchísimo mayor. Si hablamos de entrega en cero emisiones, Correos tiene 10.000, repito, 10.000 repartidores a pie. Hay veces que no hay que inventar la rueda. En realidad no hay nada mejor que un cartero a pie para hacer la entrega de la última milla. Solo tiene un problema, y es que necesita que la concentración de entrega sea lo suficientemente alta para que sea eficiente. Tú no puedes tener a un cartero repartiendo a pie si tarda 10 minutos en ir de una entrega a la siguiente. Entonces necesita una moto o un vehículo de otro tipo. Pero si tú eres capaz de concentrar las entregas lo suficiente como para que de un portal a otro portal se pueda ir andando, se tarde 1 minuto o 2 minutos, lo que tardarías en un coche si vas de una entrega a la siguiente y tienes que dejarlo en cualquier sitio, aparcar, etcétera, pues entonces lo más eficiente es un cartero a pie. Entonces, ¿en qué más estamos pensando? Pues estamos pensando en cómo hacer que otro tipo de repartos sean lo más parecido posible a un pie. Concretamente, cómo hacer que los que ahora van en moto vayan en algo parecido a pie. Y se nos han ocurrido un par de ideas. Estos son 2 prototipos de lo que llamamos carro asistido. Es un carro de reparto motorizado en donde el cartero se puede subir para hacer algunos trayectos. Y se pliegan y son pues, prácticamente como un carro normal. Es decir, para entenderlo, metemos un patinete en un carro de reparto o similar y montamos un elemento de movilidad individual para las ciudades. Y de esa forma empezamos a conseguir que algunos tipos de entrega que se hacían en vehículo a combustión también se puedan hacer en vehículo sostenible. Esto que lo hemos probado en un par de sitios, lo vamos a hacer de forma un poquito más profesional en Madrid y en Barcelona dentro de un mes, y si todo funciona más o menos bien, pues nos gustaría extenderlo el año que viene. Y aquí, efectivamente, tenemos que empezar a hablar de regulación, ¿vale? Porque esto todavía no está completamente regulado en todos los sitios. Bueno, no podemos hablar de eficiencia sin hablar de empleo de calidad. He oído poco hablar de empleo de calidad en este foro, y la última milla no puede ser sostenible si no se basa en un empleo de calidad, porque si no, antes o después, eso rechina por algún sitio. Y por último, eficiencia. De eficiencia se pueden decir muchas cosas, porque cuando uno habla de logística siempre tiene que hablar de eficiencia. El 90% de todo lo que uno haga en logística tiene que ser eficiencia. Yo solo voy a hacer una cosa, porque todo lo demás seguro que lo conocéis. Voy a hablar de los
de la eficiencia que supone trabajar con envíos urgentes y no urgentes. Y aquí voy a ir muy rápido porque ya voy un poquito justo de tiempo. ¿Vale? Los ejemplos son sencillísimos, pero mi intención aquí era, bueno, ¿qué dijo el de correos? El de los dibujitos y los puntos de colores. Un ejemplo muy sencillo. Tengo una fábrica, tengo un centro de clasificación que tiene 5 envíos urgentes, 5 palets, 5 contenedores, lo que queráis, y 5 no urgentes. Y tengo un transporte donde solo caben 8. ¿Qué hago? Bueno, pues pongo los urgentes y los relleno con el resto. Salgo. Al día siguiente, esos 2 se me han convertido en urgentes, lógicamente. Y vuelvo a tener la carga de ese día. Bueno, y además tengo uno más porque ese día hay más actividad. Lleno mi camión y salgo. Me siguen quedando 5. Esos 5 ya son urgentes. Al día siguiente vuelve a haber más carga. ¿Qué pasa? Que he llenado mi camión y me siguen quedando. Bueno, pues 2 camiones. ¿Qué he hecho? He ahorrado 2 rutas. He ahorrado la ruta del primer día y del segundo. Esto es, por favor, es extremadamente sencillo. Yo sé que en la logística de los arrastres, en la logística de transporte, hay muchísimas palancas. Pero me gustaría hacer entender, porque algunas veces hablamos de la eficiencia del envío no urgente y la gente me mira raro, dice, ¿cómo es posible que sean, por qué es más eficiente un envío más lento que un envío más rápido? No es más eficiente uno u otro, la combinación de los dos es más eficiente. Y es por esto, porque conseguimos estas cosas. En última milla, esto es el transporte, pero ¿cómo lo hacemos en última milla? Igual, yo tengo que repartir un conjunto de envíos ahí. Un minuto. Igual, pues voy a elegir, mi repartidor va a elegir cuáles son los que puede abordar y los demás los dejará para el día siguiente. Bueno, es así de sencillo, ¿vale? No tiene más. El hecho de tener 2 velocidades me permite añadir un elemento de flexibilidad adicional. Pensad en lo que he dicho al principio. Nosotros no trabajamos con autónomos. El autónomo te dota de flexibilidad porque puede asumir más o menos carga porque al final cobra por entrega. Nosotros tenemos trabajo estable, con un horario fijo, y entonces hay que conseguir que ese horario sea eficiente, que ese reparto sea eficiente. Y eso lo conseguimos asignándole correctamente los envíos que puede repartir. Esta filosofía nos da esa flexibilidad. Y por último, en todo esto yo no he hablado de tecnología. ¿Cómo puede ayudar la tecnología en este ecosistema? Bueno, pues la tecnología, por supuesto, nos tiene que decir qué envío es urgente en cada momento. Porque si yo he perdido la urgencia en el tramo de arriba, al de abajo llega urgente, con lo cual no me puedo fiar de las etiquetas. Y evidentemente la tecnología nos tiene que ayudar a asignar los envíos a los repartidores. Yo no puedo asignar envíos a un repartidor en función de su zona de reparto, porque eso lo podría hacer si pudiera asumir tantos como yo le pudiera dar, que es lo que puede hacer alguna empresa de autónomos. Pero como yo tengo fijo la carga de trabajo de cada empleado, necesito que la tecnología me ayude a asignar correctamente los envíos a cada empleado para ser eficiente. Es una aproximación diferente y por eso quería compartirla con vosotros. Espero que os haya quedado claro, a pesar de haber ido un poco rápido. Bueno, esto es lo que os iba diciendo. Así que, bueno, si alguna cosa ha quedado más o menos así, estoy encantado de responder luego a alguna pregunta. Muchas gracias. Muchas gracias, Sergio. Damos ahora paso a nuestra siguiente ponente, que es Griselda Hernández Fábregas, experta en distribución de mercancías y CMO de Estafeta Mexicana. Nos va a hablar de la transformación de la logística hacia la sostenibilidad. Griselda, adelante. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Si me lo permiten, me voy a quedar sentada aquí porque pues finalmente puedo ver aquí y ustedes pueden ver mejor por acá. Yo soy mexicana, quiero darles una perspectiva de lo que pasa en México en una empresa de logística, porque hemos hablado mucho sobre la última milla, pero la logística no es la última milla. La logística es todo lo que hacemos para hacer llegar la mercancía para que la última milla pueda entregarse. Entonces, sin la logística previa, no hay última milla. Sí es muy importante, sí es muy fundamental, pero sí quiero darles algún contexto. Miren, esta es la empresa en México. Tenemos 42 años de servir, hacemos mucho de lo que el correo español hace, ¿no? Somos ahí amigos en esos temas. Sin embargo, pues la falta de un buen correo en México hace que haya oportunidad para empresas como nosotros. Fuimos fundados en 1979, somos una empresa 100% mexicana y manejamos más de 80 millones de envíos al año. Entonces, imagínense lo que significa en temas de sustentabilidad y en temas de poder crear una logística que nos permita hacer una movilidad que
que sea sustentable para un país que todavía está muy atrás de lo que todos ustedes están viendo en Europa, ¿no? Aquí tenemos 12,000 colaboradores, tenemos más de 128 centros operativos y todo esto que están viendo en la pantalla lo tenemos que hacer sustentable, lo tenemos que hacer que haya tecnología, tenemos que sea un buen lugar de trabajo. Entonces, tenemos una flota aérea, tenemos 5 aviones propios, estamos por obtener el 6º avión. Entonces, ¿cómo le hacemos para manejar todo? Esta foto que ven aquí es nuestro centro de distribución más importante, se encuentra en la ciudad de San Luis Potosí. Para quienes no conozcan la geografía de México, es exactamente el punto central de México. Entonces, ahí estamos, porque es importante. ¿Qué pasa? La movilidad de mercancías cambió dramáticamente. Nada más para ponerles un ejemplo. El e-commerce creció en México en 1 mes y medio 80%. El 80% que pensábamos que iba a crecer en 5 años. Infraestructura no había. Teníamos que poner la infraestructura para mover todo esto y el problema es que no había armadoras o manufactureras que nos pudieran dar vehículos porque no estaban produciéndolos, no estaban las concesionarias vendiendo, entonces tuvimos que rentar todos los vehículos de renta, no sé si se diga, de Hertz, Avis y todas esas compañías para poder entregar. Contratamos 5,000 empleados en 1 mes. Entonces, ¿qué nos dice esto? Que bueno, que el comercio sigue creciendo y seguirá creciendo, que la tecnología tiene que ser nuestro asset o nuestro activo más importante. Nosotros, a diferencia de lo que acaba de compartir nuestro compañero, lo vemos como que la experiencia del cliente es lo más importante. La eficiencia viene atrás de, pero hoy, si ustedes no reciben en forma y en tiempo lo que necesitan, como lo necesitan cuando lo necesitan, automáticamente ya no somos una opción. Entonces, la experiencia del cliente es lo que nos hizo ver en la pandemia la fragilidad que había en la logística en el momento en el que todo esto sucedió. Sin embargo, a pesar de todo lo que les acabo de comentar, teníamos que hacer nuestra cadena de suministro sustentable. Ya no es entregar un producto del punto A al punto B. En las diapositivas anteriores vimos el comercio B2B, el comercio B2C, pero ¿qué creen? Se creó un comercio que se llama C2C. Entonces, todas esas personas que se quedaron sin trabajo, que tuvieron que poner algún negocio en el internet para poder darle servicio a ciertas cosas y generar ingreso, creó un C2C que hace todavía la logística mucho más compleja. Las eficiencias vienen porque, como lo acaba de graficar, mientras más paquetes puedas poner en un vehículo, más eficiente eres. Si las entregas todos esos paquetes en una sola parada, ¡voilá!, eres magnífico. Pero ahora tenemos que entregar todos esos paquetes en N número de cantidad de domicilios y también tenemos que ir a recogerlos en lugar de un solo lugar a múltiples lugares. Entonces, todo esto nos hizo llevarnos a una movilidad sostenible. Abajo vienen, pues, por supuesto, todos los elementos que tenemos que considerar en ese proceso. Ahora bien, la misión que tenemos nosotros, como le dice nuestro propósito superior, es acercar personas y conectar negocios. Un tema de sustentabilidad en una empresa de logística no puede estar si no tenemos un modelo de responsabilidad social en donde lo primero y lo más importante es la gente, la organización, la comunidad y el planeta. Así son la manera en la que visualizamos todas las decisiones que tomamos en Estafeta para poder honrar nuestros compromisos de la experiencia del cliente. Porque han de saber que hoy nuestras generaciones de hijos, no nosotros, porque nosotros no tuvimos ese crecimiento, pero nuestros hijos ya toman decisiones sobre las compañías en función de estos valores. Si la empresa no es sustentable o si no tiene un efecto sustentable, no les interesa, inclusive hasta para trabajar en estas compañías. Estos valores lo ven, entonces es muy importante. ¿Qué hicimos nosotros? Hicimos una transición energética en donde, por supuesto, medimos la huella de carbono, pero pues tuvimos que hacer uso de la poca, porque desafortunadamente en México, y vamos para atrás, el tema de la reforma energética, ¿no? Tenemos que utilizar, en todos nuestros COPs estamos convirtiéndolos a que puedan usar energía eólica o energía solar. Tenemos, COP significa centro operativo, perdónenme,
Y estamos haciendo todo lo que podemos para reciclar el agua, reciclar el aceite, reciclar todo y cada uno de los desperdicios que desafortunadamente una compañía de logística por fuerza tiene y genera, y estamos tratando de convertirlos de una manera importante. El transporte, como les decía hace un ratito, pues no solamente es la última milla, el transporte es todas las carreteras están llenas de transporte todos los días porque estamos transportando todo lo que se tiene que entregar y genera el 80% de emisiones en México. Entonces nosotros tenemos una flota de 5,000 vehículos y tenemos la mejor tecnología. A lo mejor para ustedes EPA 6 es... ¿no? En México no hay más que esa tecnología y además tenemos un gran problema porque no hay suficiente combustible que trabaje con los motores EPA 6, tampoco. Entonces es un círculo vicioso que tenemos que atacar de una manera muy, muy eficiente, y lo que hacemos justamente para las eficiencias y para generar menos CO2 es optimizar nuestras rutas con mayor eficiencia. Sin embargo, no tenemos acceso a tecnología eléctrica. Fíjense, esta camioneta que están viendo ustedes aquí, de su lado derecho, no izquierdo, no, sí derecho, ¿verdad? Es la primera camioneta que hemos podido importar en el país. ¿Y de dónde cree que es? China. Ajá. ¿Por qué? Porque el costo de este vehículo, poniéndolo a trabajar en nuestras operaciones, es el único que nos dio la rentabilidad que necesitamos. Todos los demás cuestan muy caro, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? A mayor eficiencia del vehículo, como ven en la gráfica, pues se ahorra combustible, y al ahorrar combustible, pues automáticamente nuestra huella de CO2 baja. Pero no solamente eso, tenemos un problemita de gobernanza en México, ¿verdad? ¿Por qué no? Sí. Entonces, ¿qué pasa? El transporte de mercancías se encuentra sobreregulado. Tenemos una legislación local, es decir, por ejemplo, voy a poner un estado como Jalisco. Jalisco es un estado que tiene gobiernos locales, tiene el gobierno regional y tiene el gobierno federal. Ninguno de los tres se hablan. Entonces, el local me puede decir una cosa, el regional me dice otra cosa y el federal me dice otra cosa. ¿A quién le hacemos caso, no? Entonces, ese es un gran problema. Y por eso este foro es muy importante, porque necesitamos llevar de todo lo que ustedes han logrado y hecho hacia México, ¿no? Claro, ya hablamos del tema de inseguridad. Ese es uno de los componentes más importantes bajo los cuales trabajamos en este momento. Y además hoy nos acaban de anunciar este año que a partir del 1 de diciembre todos los camiones tienen que tener una carta aporte digitalizada antes de salir del origen, para que el SAT, que es las finanzas, lo equiparable a finanzas, sepa todo lo que hay transportándose en el país durante todos los días, ¿no? Entonces, nos lo están haciendo más difícil de lo que ya es. Pero bueno, ¿qué estamos haciendo nosotros? Aquí ven, tenemos envíos verdes, trabajamos con unas bicicletas muy parecidas a las patinetas, pero estas son bicicletas. Estas bicicletas las trajimos de Europa para trabajar con ellas en las zonas urbanas más densas. Estamos trabajando con un proyecto que se llama Ciclologística, en donde estamos trabajando con el Banco Mundial, con la CEMOVI, que es la Secretaría de Movilidad. Hemos diseñado, y yo creo que ya me queda un minuto, gracias, algo que le llamamos PUDOs, Pick Up and Delivery Options, que justo lo que hace es darle la oportunidad a nuestros clientes de la última milla a elegir dónde podemos dejárselo, cerca de su oficina, cerca de su casa, sin necesidad de llegar hasta su casa, para mejorar las eficiencias. También lo platicó mi compañero del área de correos. Tenemos una omnicanalidad. ¿Qué significa esto? Nos comunicamos bidireccionalmente con nuestros clientes por 10 diferentes canales para avisarles, para decirles que vamos a llegar con su paquete si no están, para evitar la entrega. O sea, todo esto con el fin de darles una mejor experiencia, pero al mismo tiempo mitigar nuestra huella de carbono. Tenemos una tienda en línea propia para que los clientes compren sus envíos.
Hoy tenemos la selección de que si no quieres que tu paquete llegue a tu casa, que quieres que llegue a la casa de tu abuelita, o que te entreguen entre las 6 y las 10 de la noche, o el sábado, el domingo, o sea, ya programamos para que la entrega sea perfecta y eso nos ayuda a evitar segundos o terceros intentos de entrega en un solo lugar. Acabamos de desarrollar un centro logístico para las pymes para apoyar. Sabemos que es uno de los componentes en la economía mexicana más importante y por supuesto con la pandemia tuvo ciertos efectos. Y entonces eso es básicamente lo que hemos estado haciendo para la sustentabilidad y la movilidad en México. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Griselda. Now we have an international speaker also. Oliver Corbert is going to talk about the importance of data in urban distribution. Oliver, the floor is yours. And I hate to break the cycle of a Spanish presentation, so I guess I'll be the only one right now representing in English. By the way, I'm French, so if we want to shift to French, we could do that as well. So I am Olivier Corvès, Executive Director of Smart Freight Center, and I'm based in Amsterdam, and I've been in the sustainability area for about 25 years in different capacity. But I wanted to elevate the discussion now, and we heard a lot of solution approaches, which are all very good. But before we get to solutions, Smart Freight Center was created to really focus on data and methodology, on how to account for freight and logistics, the impact from transport. So we are a small NGO based in Amsterdam, and I'll speak a little more about this unless I don't find the right button. Here you go. So once again, taking a macro view on the whole issue, I think many of us are here to address some of the elements associated with climate change. Logistics are set to increase by 42% in the coming years, and the agenda is to get to net zero by 2050. So we have a problem, and the problem is obviously not associated with private, public, whatever sector. It's a global problem, and everybody is busy trying to find solutions to get to net zero. So Smart Freight Center has been in this role of helping organizations, public and private, since about 2013, and I'll speak more to this effect. So in terms of footprint, you see some very large numbers here. We see road, sea, air, rail, and inland waterways. So definitely road being a very complex ecosystem because it's very fragmented, but there are ways to approach this sector. And sea is a little bit more structured, and we are working with a lot of companies to help them account for their emissions, CO2 equivalent. So this is the big picture. We went from a climate emergency to a climate rescue mode in the past few months, and this is definitely high on the agenda, and I think that's why we're all here today. So our mission, we are a dedicated NGO. So we've been initially created in 2013 with funding coming from oil and gas, believe it or not, but also public sector, European Union funding, to really address an issue which was really not very crystallized at the time, is to have a better grip on the methodology associated with Scope 3 emissions. So for some of you who have been involved in doing your greenhouse gas emissions, we have the Scope 1, which is relatively straightforward, Scope 2, which is your direct emissions, but Scope 3, which is everything else, it's your supply chain. So how to account for this Scope 3 is a very challenging effort, and Smart Freight Center was really pushed into this space where we needed to create a methodology, which is called, I'll talk a little bit more about this. Our role is definitely to address all modes of transport, so air, sea, and land, and we are focused on guiding companies to basically really get a good grip on their data, on freight. We are obviously an NGO and pushing the agenda to get the tool that we developed, which is now public, to really being endorsed a lot more by governments, associations, and wherever we can have a voice, and to raise awareness. Cities, governments, everybody has a role to play. We are
Right now, our goal is 100 plus multinationals. We work with very, very large companies. Some of them are, I think I saw a slide on IKEA being one of them, or we were seeing a lot of momentum from companies such as IKEA, Pepsi, UPS, obviously the shippers as well. And we work with public agencies. So some of them work with the ADEME in France, and so on. So our goal is to continue to pressure and obviously to get to net zero and helping companies along the way. So back in 2013, as I mentioned, there was a void created in Scope 3 on trying to basically have a methodology to calculate emissions. So we developed a harmonized guideline for reporting and reducing logistic emission for work and for business. That methodology developed, it's called the GLEC. It's now in the public domain. Anybody can here go online and download the GLEC and really use the GLEC to calculate your impact, your CO2 equivalent associated with transport and logistics. The way we are structured right now, we have some of our members right now, so we have a membership system also to help members to understand the GLEC, and some of the companies that are right now engaged, you see some of them here, we have Heineken, Lenovo, Microsoft, etc., which are, I would say on a daily basis, we're engaging with those companies to help them have a better understanding of their footprint. We have another structure. We have affiliates with World Business Council for Sustainable Development, World Resources Institute, BSR, et cetera, et cetera. So we have a large presence. We're very small, but we play with big organizations. So Clean Cargo is also another element, obviously, for the sea freight that we work on, which represent right now about 90 companies, which are focused on this sector, try to get a better grip on their emission. And we have a large pool of friends, which are obviously organizations outside of the of SFC, to really nurture our methodologies and polish the data on methodologies to go forward. So this is on the GLEC. The GLEC has been recognized, I would say, it's the recognized methodology worldwide. We've been endorsed by the Carbon Disclosure Project as a methodology for Scope 3 emission on freight and transport. The Science-Based Targets, so once again, a methodology that now most use, and the Climate and Clean Air Coalitions. We're one of the few NGOs out there with a very strong technical support. So we have one of our key, technical director is at the really initiation of the GLEC in 2013 is still with us and very deeply engaged with the ISO. So this is an ISO standard coming out for freight and transport, and we expect to have the ISO called 14083 to be made public by this time next year. So all organizations will be able to use the ISO and then use it for obviously to calculate their freight and transport emissions. What will continue to exist is the GLEC, because the ISO is extremely complex, and the GLEC is more hands-on of a tool to really go about and doing your calculation. The GLEC is used by over 120 multinationals, and we have lots of programs and tools associated with this. So please take a look. It's a very, very good tool to start with having good data. In order to make good decisions, you need to start with good data. That's really the principle behind the GLEC. And many organizations really jump into finding solutions without having a good baseline. So our approach is really to start from the beginning, which is to report your data in a consistent way and with a robust methodology, from which you'll be able to set yourself some objectives and targets and so on, and improve. So the building blocks, in summary, I'll be much quicker than my predecessor. We are, as I mentioned, we are continuing to strengthen the GLEC, because we believe there's a lot more countries and organizations that we can reach to in the world. And we are not only European-based, but we have obviously, for example, the EPA Smartway is based on the GLEC, and we have a lot more friends outside of Europe as well. But we believe that we can continue to push associations and different elements of the overall ecosystem to further get the guidelines endorsed. Companies are also pushing on the advocacy side industry-wide, so we're expanding beyond the shippers. We're also obviously talking with different sectors like
Amazon, for example, being more and more interested in also using the GLEC, so we are in discussion with Amazon and so on. This is one element we'll continue to push on the SFC side. Obviously, once you have your good data, you need to start moving down the path of educating internally your staff. So SFC has been more and more engaged with helping companies how to be more efficient into managing your fleet of vehicles. And I think we have a project right now, for example, in Mexico, supported by GIZ, to help fleets of vehicles. We have 35 companies interested in getting our services to help they train their fleet on how to manage and maintenance on their road transport. So that's also part of the projects we're engaged with. It's called Sustainable Roadmap Training. We offer that, or a different element associated to that. So the training, obviously, being a natural evolution. Once you have a good baseline, you move down the path of training. And then lately we've been involved since the month of, I believe, May. Another new initiative that came to SFC is what we call Sustainable Freight Buyers Alliance, which is a new initiative which has been supported by BSR, so the former, now it's called BSR, it used to be called Business for Social Responsibility, and the World Economic Forum, which are two of our key partners. And the idea behind SFBA, as we call it, is to bring a large pool of buyers, carriers, and shippers into one large initiative where collaboration will be key, and discussion on finding solutions will also all be part of the collaboration effort. We have we've received a lot of very encouraging responses to join the SFBA, because up to now, many initiatives are very siloed, very vertical, and this one will be actually capture a much larger audience. We'll have almost the entire supply chain coming into one initiative, and as you all know, not all solutions work for everybody. So that's also part of the complexity that the feedback we receive from companies is that they want to find solutions, but it's complex, and we need to help them coming. So SFBA is a big element. And last but not least, we have also an office in Beijing, which is, I know, much larger than the scope of this discussion today. But we have had very good responses from the Chinese government to endorse the GLEC. And the GLEC is on the way to become also a standard for China. Many of the companies we talked about, IKEA and so on, obviously are interested in what's going on in China because of the footprint generated out of China. So all in all, I think this is it in terms of where we are and where the building blocks of SFC, where we are primarily focusing. We do a lot of projects, but I won't go into too much details on this. So to recap, feel free to download the GLEC. As of last week, it's been translated in Spanish, so nobody here has excuses. So it's really fantastic to see it come in Spanish, and I have to thank the partners to help us get through that point. And we offer a lot of training courses. The SLR training, the Sustainable Logistics Roadmap, is a 9-session long training which brings in experts in logistics and freight to come in along the way. So it's a very valuable training tool, and we've had a lot of very positive feedback from companies. And part of the training course is obviously tied up to the GLEC, and what we talked about, the Smart Transport Manager for road freight. It's basically the project we have right now in Mexico. And Smart Freight Buyers Alliance. We'll be also at COP26, where we work obviously with large partners right now, and we'd be very happy to continue the discussion if you ever go to Glasgow in the coming few weeks. That's it for now. Thank you. Merci, Olivier. Y pasamos a la última ponencia, que viene de la mano de José del Río, que es teniente alcalde delegado de movilidad del Ayuntamiento de Málaga, y nos va a hablar un poco de la evolución del hub urbano de paquetería que lleva funcionando 15 años en Málaga. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes. Bueno, yo creo que habría que felicitar a la organización por este magnífico Zoom Bilbao 21.
Yo quiero hablarle del transporte de mercancías urbanas, de distribución de mercancías urbanas. Pero primero quisiera hablarle de nuestra ciudad, Málaga, que los que no habéis tenido la oportunidad de ver en los últimos años, Málaga ha tenido una transformación importantísima en todo el desarrollo de nuestra ciudad. Nuestro alcalde tuvo la visión de convertir a nuestra ciudad en una ciudad cultural, turística de primer nivel, lo que ha hecho que de alguna forma atraigamos muchísimo turismo a la ciudad y sea muy importante el crecimiento de nuestra ciudad. En los últimos años nuestra ciudad ha crecido, el de 2016 a 2021 ha crecido 5.000 habitantes. Yo creo que es una cifra bastante importante debido a la situación. Por lo tanto, esa atracción de turismo al centro de la ciudad ha significado un crecimiento y convertir esencial el transporte urbano de mercancías, lo que hace un desarrollo social y económico de la ciudad muy importante. El aumento de población y el crecimiento económico sostenido que ha tenido la ciudad ha convertido a Málaga en el motor económico de Andalucía, en el número de creación de empresas y en el número de creación de puestos de trabajo. Este incremento exponencial del comercio electrónico en los últimos años ha sido clave. Ahí la visión que tuvo el equipo de gobierno, el Ayuntamiento de Málaga, de hace 15 años, montar un hub logístico para el reparto de paquetería y papelería, digamos, y paquetería y demás. Bien. Está claro que eso nos lleva a una gestión eficaz y eficiente de este reparto de mercancías, si no sería prácticamente imposible esa distribución urbana. Esa distribución urbana, en su momento, teníamos concentrado una serie. El Ayuntamiento de Málaga creó en su momento un número de aparcamientos públicos importantísimos que atraían que los ciudadanos llegaran al centro de la ciudad muy cómodamente y aparcaran, ¿no?, en los aparcamientos públicos. Hoy el reparto urbano de mercancías nos ha cambiado totalmente el funcionamiento interno de la ciudad. Son tantos los vehículos que de alguna forma van al centro a repartir paquetería que colapsa en algunos momentos parte de la ciudad. En su momento, insisto, hace 15 años tuvo una visión del alcalde de la ciudad y creó este hub. Este hub que permite un centro único de distribución de paquetería y mensajería en el centro de la ciudad. Os voy a poner algunos ejemplos que ocurría antes de este hub. En Málaga son prácticamente más de 100.000 desplazamientos diarios comerciales los que se realizan dentro de la ciudad. El 20% de los vehículos que circulan por nuestra ciudad son prácticamente furgonetas y camiones. El 75% utilizan como mínimo 2 o 3 veces por semana este espacio de lo que estamos hablando. Se ha determinado que los conductores de estas furgonetas realizan alrededor de 20 operaciones diarias. Existe un porcentaje importante, un porcentaje elevado de vehículos comerciales que no disponen de un segundo ocupante. O sea, quiere decir que va el conductor solamente y deja el vehículo ocupando un tiempo importante dentro de un punto de carga y descarga, mientras él se desplaza a hacer el reparto de la mercancía. Todo este problema es lo que nos convierte el centro histórico en una dificultad importante para el desarrollo de este reparto que estamos hablando ahora mismo. Pero al mismo tiempo esto genera muchísimo tráfico en la ciudad, pero este reparto de mercancías también se había involucrado en esa situación de congestión de tráfico, por lo que es importante de alguna forma tomar medidas para una gestión mucho más eficiente y mucho más eficaz. Málaga tiene puntos generadores y atractores de transporte de mercancías. Tenemos centros logísticos, tenemos un centro de transporte de mercancías de Málaga, que está a las afueras de la ciudad. Allí, de alguna forma, se concentra todo el transporte